La verdad es que son agarrones que si nos ponemos a cobrar todos los agarrones, bueno, va a haber un montón de penales. Está cobrado, listo, fue penal, punto, ya está. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Copa Sudamericana y de Copa Libertadores. Y como no, nos encontramos con esta fecha número 2, en este caso, ¿de qué grupo? El grupo que está Boca, en el grupo que está Deportivo Pereira también, y en el grupo que tiene el partido de estos momentos, que es Colo-Colo y Monagas también. En este caso, Colo-Colo se lleva el partido por 1-0. La verdad que el cacique merecía ganar, lo mereció ganar durante todo el partido, pero siempre con lo justito. La semana pasada le tocó empatar frente a Deportivo Pereira de visitante. La realidad es que está cumpliendo, Colo-Colo está cumpliendo el equipo chileno, porque empata de visitante y gana de local. O sea, con estos dos resultados vos podés clasificar. Está claro que haciendo esto, empatando de visitante y ganando de local, vas a clasificar. Ahora, se va a empezar a poner cada vez más áspero y más complicado. Y yo siento que está llegando con lo justo a todos los partidos Colo-Colo. El otro día contra Deportivo Pereira merecía ganar. Iba ganando 1-0 de hecho. Y se lo termina empatando sobre el final del partido. Y hoy estuvo a nada de que pase lo mismo. Porque sobre el final del partido se come un gol abajo del arco Monagas. Que yo no sé si, por ejemplo, Boca te lo va a perdonar eso. No, más allá de que Boca está jugando mal, o sea, es un grupo que la verdad en cuanto a fútbol viene bastante flojo en líneas generales y los dirigidos por Quinteros están cumpliendo, están ahí, pero le falta, todavía le falta un poquitito, así que vamos a ver juntos si les parece. Ya lo saben eso, ya saben que estamos acompañando siempre a Colo-Colo en las competencias internacionales y bueno, en este caso con la remerita puesta. Si les parece, le voy a dar play a lo que fue el resumen del partido. Vamos a analizar y a reaccionar juntos a las mejores jugadas del partido. Fue un partido, como les dije, en el que no le sobró nada a Colo-Colo, a pesar de haber jugado mucho mejor que su rival y que mereció ganarlo. Vuelvo a repetir por si alguien se piensa que yo esto lo estoy pasando por alto. No, no, no. Hoy Colo-Colo mereció ganar y es justo vencedor. Y la verdad, quizás podría haber ganado hasta por más goles, porque se comió muchos goles, hay que decirlo. Pero, lo vuelvo a repetir, está llegando con lo justo y no le sobra nada. Es un equipo que cumple pero que no le sobra nada, no le sobra absolutamente nada y está demostrando que con jerarquía lo puede ganar tranquilamente. Hoy, por ejemplo, fue un partido que gana por jerarquía y si se dan cuenta, los dos resultados los abre a través de penales. O sea, el otro día contra Deportivo Pereira lo abre a través de penales y hoy frente a Monagas también lo abre a través de los 12 pasos. Sí, son 12 pasos. Así que para el que no quiera saber, para el que no sepa que son 12 pasos, bueno, son 12 pasos. Ahí lo estamos viendo en la charla antes de que arranque el partido, una charla más que nada motivadora. El día de hoy el encargado de patear el penal fue Carlos Palacios, Carlitos, Charlie, ya saben, un pibe de Chile que una lástima que estuvo en Brasil, si no me equivoco, hace un poco tiempo. No le fue de la mejor manera y tuvo que volver, o decidió volver, no sé bien cómo fue la situación, pero estuvo en Internacional, estuvo en Vasco da Gama y volvió, en este caso, a Colo-Colo. Él, recordemos que surgió de Unión Española. Pero bueno, nada, volvió y la verdad es que está jugando bien, está a un nivel bastante bueno, así que ojalá siga creciendo y siga manteniendo esta regularidad porque le va a hacer muy bien al equipo y lo necesita mucho Colo-Colo. O sea, la realidad es uno de los que marca la diferencia en ese ataque y te das cuenta. Bueno, primeros minutos de juego ya arrancaba a pasarlo por arriba, o sea, a pasarlo por arriba en cuanto a situaciones de gol, porque empujaba, porque llevaba, y ya saben cómo son los hinchas también de Cacique que quieren que su equipo esté constantemente arriba y apretando. En las últimas ediciones de la Copa lo vimos a Colo-Colo demostrando que de local se hace fuerte, pero bueno, uno sabe que siempre que arranca una copa diferente es totalmente diferente las situaciones y son totalmente diferentes los partidos, entonces uno esperaba que quizás sea lo mismo, como quizás cambie. Bueno, acá estamos viendo el penal que cobra Daronco. Esos brazos, tremendo los brazos que tiene Daronco. Es increíble el físico que tiene el árbitro brasileño. Bueno, terminaba cobrando penal. Ahí lo vamos a ver seguramente en la repetición, lo van a mostrar. La verdad es que son agarrones que si nos ponemos a cobrar todos los agarrones, bueno, va a haber un montón de penales. Está cobrado, listo, fue penal, punto, ya está. Ahora, cuando haya agarrones, cobremos penal siempre. Termina siendo gol de Charlie Palacios, Carlitos, ahí lo estamos viendo haciendo el topollillo, como que no lo escuchan. Marcando el 1-0, el único gol del partido. Ya les dije, Colo-Colo tuvo la pelota por lo general, manejó un 54% del partido en cuanto a posesión. Y después tuvo 11 remates al arco.
¿Por qué digo 11 remates al arco? Porque en realidad fueron 25, pero 11 fueron al arco, entonces los tomamos como que fueron 11. Y por parte de Monagas, fíjense lo que es la diferencia de jerarquía. Tuvo 15 remates al arco y 2 nada más fueron al arco. Uno de ellos igual fue una jugada muy clara, muy clave en el último minuto del partido. Ya se los dije, se lo come abajo del arco el jugador de Monagas. Y igual, así como les dije lo del penal, bueno, acá estamos viendo un gol que termina siendo anulado. Bien anulado el gol, me parece. Así como les dije lo del primer tiempo, lo del penal, que si se cobra uno tienen que cobrar todos, y que obviamente está sujeto a la duda a la interpretación, mejor dicho, de si es un agarrón suficiente como para poder cobrar penal. Bueno, en este segundo tiempo hay un penal que no le cobran a Colo Colo, que es tremendo, que es una patada directamente. No me acuerdo quién fue exactamente el que estaba encarando, pero bueno, hay un penal que no le cobran, mientras vemos otra de las situaciones de gol que tuvo en el segundo tiempo. El segundo tiempo tuvo 1.000.000 de situaciones para liquidar el partido y no lo hizo. Acá otra gran jugada, en este caso una pelota parada que maneja muy bien Colo Colo en este caso, y termina atajando el arquero de buena manera. Entonces, si no liquidás los partidos, probablemente acá en la fase de grupos, equipos como Deportivo Pereira, como Monagas, que no tienen jerarquía y que no tienen quizás la competitividad, podríamos decirle, o mejor dicho, el nivel que puede llegar a tener Boca, te lo van a perdonar. Ahora, si Colo Colo llega a pasar a octavo de final y pretende seguir jugando así, lo más probable es que en octavo de final le toque un equipo con mayor ganas, con mayor ambición, podemos decir, o mejor dicho, mayor plantel, y se le va a complicar mucho. Entonces, esto recién empieza, hay que ir paso a paso, escalón a escalón, creciendo, pero no hay que pasar por alto que todavía le falta mucho a Colo Colo como para llegar a ese nivel que necesito yo, por lo menos, en este caso subjetivo, ya se los digo desde este lado, necesito ese nivel que yo pueda decir, bueno, está para competir en octavo de final y quizás hasta pueda pelear la copa. Yo todavía no veo ese Colo Colo, no veo ese cacique que me intimide. Todavía me falta, así que esperemos que Quinteros los pueda seguir haciendo trabajar a estos chicos y lo veamos cada vez más competitivo, y veremos qué va a pasar la siguiente fecha, porque el partido que tiene próximamente Colo Colo es frente a Boca el miércoles 3 de mayo, así que los esperamos acá en la pantalla de Suda para ver ese gran partido. Vamos ante Colo Colo, vamos arriba, chilenos queridos, un abrazo a todos, y también abrazo también para nuestros hermanos venezolanos que en este caso con Monagas encontraron quizás un equipo que pueda llegar a competir un poco más, porque el otro día contra Boca, a pesar de estar con 2 más, le complicó un poco la jugada o el partido, y veremos si puede en la Bombonera también hacer lo mismo próximamente. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video. Un abrazo a todos y chao, chao.